Hermanos queridos, gracias hermanos por la invitación, gracias hermanas por haber venido en estas conferencias. Los que no pudieron venir podrán escucharla después. Y gracias, amados hermanos, por su gentileza. Hermanos, miren, la vida cristiana, hay momentos en que estamos en los tachos del gozo y la alegría, en lo más alto. Y uno se siente, como dicen algunos, en victoria, hermano. Pero resulta, sierva, que no siempre estamos en los tachos. A veces estamos en el piso. Y verdad que a veces esas pruebas y esos problemas que nos asaltan pueden que uno, la manera como responda a las pruebas, nos pueden hacer flaquear. Ciertamente, si tú revisas en tu vida, o pudiera ser que ahora mismo una prueba te ha puesto y te ha sacudido. Mira, a veces la prueba nos desespera y la respuesta que le damos nos hace incluso hasta ser poco sensible a la palabra de Dios. Como que tal vez oírla o más bien apropiarnos de esa palabra como que hasta se nos presenta como cuesta arriba. Yo te voy a presentar el caso de una persona. Permítame llamarle, no sé qué nombre ponerle, pero le voy a poner Rafael. Ojalá que no haya un Rafael aquí, para que nadie piense que sea ese Rafael. Bueno, parece que sí, pero no importa, no eres tú, Rafael. Mira, este Rafael empezó a fallar en las pruebas. Bien, decía, hermano, que este Rafael empezó a fallar en las pruebas y a desesperarse. Rafael puede ser tú, puede ser yo. Y el problema de él se agravó cuando, frente a la palabra, no respondía a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Rafael? Que Rafael, frente a las pruebas, se olvida que independientemente de que uno pase por una prueba, Dios nos desafía a obedecer su palabra. Estemos en las alturas del gozo o estemos enlodados en la prueba, la obediencia a la palabra de Dios es innegociable. Porque Dios nos promete su gracia en las pruebas para poder soportarla y poder nosotros vivir la vida que Él nos pide que vivamos. El problema de Rafael empezó con el trabajo. Rafael consiguió un trabajo donde la paga era muy poca, pero tenía que tomarlo. Y el problema era que, además de mala paga, lo explotaban. Y él sentía la injusticia contra él. Y no se atrevía a reclamar porque sabía que lo botaban. Y en ese trabajo, a Rafael, él era objeto de burla como creyente. Y a veces perdía hasta la paciencia. Por eso, su corazón empezó a flaquear. Y cuando venía a la iglesia, Rafael estaba a la defensiva. Si usted hablaba con él y le preguntaba, mi hermano Rafael, qué bueno volver a verte, ¿cómo está todo? Mal, pero tú no tienes la culpa. Y por cualquier cosa, Rafael peleaba. Mira, hermano, este Rafael me lo acabo yo de inventar. Ese Rafael no es real. Pero Santiago, el apóstol, escribió una carta donde probablemente había 1, 2 o 3 Rafael y Rafaela que reaccionaban exactamente igual. Reaccionaban frente a las pruebas con enojo, se desesperaban y eran personas que trabajaban en los campos, en la agricultura para terratenientes, de acuerdo al capítulo 5. Y estos terratenientes los explotaban, como lamentablemente sucede con nuestros nacionales del vecino país, nuestros hermanos de Haití que trabajan en agricultura, que lamentablemente no le pagan lo que corresponde y muchas veces son explotados en ese país, lamentablemente, y con vergüenza lo digo. Hermano, ese era el problema que pasaba en alguna de las iglesias donde Santiago escribe. Él escribe a las 12 tribus de la dispersión, pero él tiene presente a iglesias concretas, específicas, y ahí había personas que se desesperaban frente a la prueba y venían a la iglesia bravo, molesto, y tú no podías ni siquiera acercarte. Venía un día, no venía a la comunión, y Santiago
tiene que decirle, hermano, yo sé que están pasando por diversas pruebas, pero Dios las utiliza para madurar tu carácter. Y yo quiero decirte que si te falta sabiduría para ella, Dios, si tú se la pides con sinceridad y con fe, te la va a dar. Y Dios te va a dar la gracia para que puedas soportar ese marido tuyo que es insoportable. Y Dios te va a dar la gracia para que en ese trabajo donde tú eres objeto de burla, te va a ayudar para que tu carácter se vaya forjando, te dé paciencia. Y cuando vengas a la iglesia, no mezcle las pruebas con oír la palabra. Hermanos queridos, Dios en esta epístola de Santiago nos desafía a responder como un creyente maduro que va creciendo, responder a esa palabra. Y en conclusión, el punto principal que quiero decir en esta mañana es que en medio de las pruebas, responder adecuadamente a la palabra de Dios revela una fe o carácter maduro. Te lo repito, en medio de las pruebas difíciles por las que está pasando, si eres capaz de mantenerte firme en las pruebas y responder adecuadamente a la palabra de Dios, Dios va forjando tu carácter y te va haciendo un creyente maduro. La lectura la vamos a encontrar en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, desde el verso 19 al verso 25. Santiago capítulo 1, desde el verso 19. Aquí Santiago nos presenta como palabra de Dios el desafío a responder adecuadamente a la palabra. Nos desafía a vivir a tener una actitud sumisa, humilde, de concentración y de obediencia a su palabra. Dice el texto, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, habiéndote hablado de las pruebas que te mencioné, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, como veremos más adelante. Tardo para hablar, tardo para no quejarte, tardo para no criticar, tardo para no murmurar a tus líderes ni a tus hermanos, tardo para no airarse, no refunfuñar, no ser un cascarrabia. ¿Sabe por qué? Porque no ganas nada, la pierdes toda. Porque la ira del hombre, mujer, no obra la justicia de Dios. No vas a obligar a Dios con tu ira y tu enojo para que Dios actúe a tu favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso sí, no se queden solamente como oidores, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si no la practica y la pone en obediencia, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se ve en el espejo que buen mozo está, el pelo arreglado, pero cuando se va, luego se olvida cómo era. Pero el contraste, el hombre maduro, la mujer madura, este hombre, mujer madura, mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, obedeciéndola, practicándola, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, que era lo que tú esperabas. Padre de la gloria, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en esa mañana. Gracias por tu pueblo reunido. Gracias por esta asamblea. Gracias por el tiempo que compartimos las conferencias en estos 2 días con tantos hermanos y hermanas de diversas asambleas, incluyendo de otras denominaciones, por lo que te pido también para esas iglesias una bendición en Cristo, porque todos somos uno por la fe en Cristo, independientemente de la denominación. Gracias, Señor, por los líderes de esta iglesia. Gracias por nuestros jóvenes, por nuestras damas, por la señorita, por los niños, por el trabajo que se está haciendo. Y gracias por abrir las puertas del cielo para adorar
en tu presencia, por el camino abierto que a través del velo de su cuerpo Cristo nos abrió, y el Espíritu Santo nos da libertad para adorar a tu persona. Ahora venimos, Señor, a escuchar tu palabra. Oh Dios de los cielos, yo te agradezco porque es un don de gracia que tú nos has dado. Y como decíamos en una de las conferencias, tú estás mirando y Cristo a la derecha lo que estamos haciendo. Líbranos, oh Dios, de no decir lo que tu palabra nos dice y aplicar lo que ella nos dice. Que tú la bendiga para edificación nuestra, para bendición de tu pueblo y para cualquier amigo que esté aquí como gracia salvadora. Por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Como bien señalaba, hermanos, en este pasaje, Santiago describe un escenario propio de su época. Personas que reaccionaban molestas ante las pruebas, que la situación económica lo había llevado a la desesperación, y entre ellos se murmuraban y se quejaban. Pero independientemente, él dice, mira, esto es palabra de Dios, y el Señor nos describe en el texto la respuesta que el pueblo de Dios debe dar a su palabra. En este verso yo encuentro que a pesar de que usted esté pasando por una prueba difícil, por pruebas diversas, Dios nos pide que seamos oidores diligentes y humildes. Dios nos pide en primer lugar que seamos oidores diligentes y humildes. Dice el verso 19, por eso todo hombre sea presto para oír, sea diligente para oír. Venga con una actitud de prestar atención. Venga con la mente que cuando entraste por esa puerta, los problemas los dejaste fuera. Y yo te digo, hermano, dímelo si no te ha pasado, que a veces tú vienes con el problema tan grande que no te deja concentrar en la iglesia. Dilo, es cierto, yo he venido con problemas y he tenido que jalar el pensamiento y decirle que no. Y vuelvo otra vez y me viene una preocupación que tengo en el trabajo. Y tengo que volver otra vez a agarrar el pensamiento y someterlo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos así. Tenemos esa dificultad, esa debilidad. Y eso es lo que nos dice Santiago. Y eso es lo que la palabra nos dice. Mira, son realidades con las que uno tiene que lidiar. Pero ahí está el desafío. Que el creyente que va madurando disciplina por la gracia de Dios y el Espíritu Santo su atención. Yo sé que el texto más conocido de Santiago es sed hacedores de la palabra, y siempre enfatizamos sed hacedores de la palabra. Pero déjame decirte que antes de ser hacedor, ¿qué uno tiene que ser? Oidor. Se nos ha olvidado eso. Destacamos tanto a los hermanos que hay que ser hacedor perfecto, eso lo dice el texto, pero se nos olvida que antes de ser hacedor tú tienes que oír y entender la palabra. Por ello, ¿cómo se caracteriza un oidor que viene presto para atender la palabra? ¿Cómo se caracteriza el hermano que está madurando en su carácter, que a pesar de las pruebas tiene su foco y su norte en Dios? En primer lugar, es un cristiano que viene a oír sin reservas la palabra de Dios. Viene a oír sin reservas la palabra de Dios. Oye, hay hermanos queridos que tú vienes con tu corazón, tal vez viniste con el corazón roto, o si eres mujer, con tu conciencia rota, pero quisiste venir a la iglesia. Hiciste el esfuerzo, te sientas aquí y una hermana a tu lado lo primero que hace es comentarte un problema o un chisme. Mire qué problema, porque el diablo es así. Has hecho la decisión de venir a oír la palabra y lo primero es que viene una hermana a ponerte, tú supiste la última, tú no sabes lo que está pasando con el hermano Rafael. Ese hombre echa chispa, no se puede hablar con Rafael desde que consiguió el trabajo, yo no sé qué es lo que le pasa. Y usted que quiere oír la palabra y esa persona, sierva, mire, en el amor del Señor, yo sé que es Rafael, pero déjeme, yo vine a preparar mi corazón. Y parece ser que Santiago tiene como trasfondo de este texto lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versos 1 y 2.
Si quieres te lo voy a leer, que lo escribí aquí. Dice el sabio Salomón, mira, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. No vengas a la ofensiva, no vengas, bueno, voy a ir a la iglesia, pero que nadie me salude. Hermano, como Rafael, en las iglesias hay gente cascarrabia. Yo conozco gente cascarrabia que siempre están con la cara seca. Y yo digo, ¿cómo un creyente puede estar con su cara, con el seno fruncido y no se le puede saludar porque hasta temor uno tiene? Rumian sus quejas, no vienen con un corazón dócil para recibir la palabra. Y yo sé, mi hermana, que tú estás quebrantada. Yo no estoy diciendo que tu problema no es grave. Yo no estoy diciendo que tu prueba sea ligera, que tu carga es ligera, porque también te dicen eso. Si tú le dices, es que usted no sabe, usted no conoce ese marido mío, vaya y téngalo como marido para que usted sepa lo que es tener un hombre tan difícil como ese. Yo lo sé que es un hombre difícil, pero también aparecen siervas que son difíciles. Óigame, siervas que se las traen. Pues miren, pasamos por prueba en la casa, pero eso no nos da libertad para estar refunfuñando en la iglesia. No te quejes, no vengas con una actitud amargada. Cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, refrénate y dile al Señor, Señor, dame gracia para oír tu palabra. Y mira, en estas iglesias de Santiago, a la que él escribe, ese era un grave problema, la lengua. No se parece a esta iglesia, por supuesto que no. Aquí no hay gente murmuradora ni criticona, claro que no. Pero mira, en el mismo capítulo 1 dice Santiago, si alguno se cree religioso, un varón, una santa de Dios, y no refrena su lengua, está engañando su corazón y tu religión es vana, porque dices una cosa y haces otra. En el capítulo 3 todos conocemos el capítulo de la lengua. Y ese capítulo de la lengua está dirigido para lo que enseñamos. No se olviden, maestro. Es a los maestros que está hablando. Y también en el capítulo 4 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y en el capítulo 5, hermanos, no se quejen los unos con los otros. Él le dice, sí, yo sé que ustedes están siendo explotados. Ay de vosotros ricos, no le están pagando el salario a estos siervos que están trabajando. Yo lo sé, dice Santiago, pero eso no es motivo para que te olvides que cuando vengas a la casa de Dios, ven con una actitud de recibir sin reserva la palabra. Además también, esta persona que va madurando no se enoja contra la iglesia, porque la iglesia no tiene culpa. La iglesia no tiene culpa de que tu marido sea así. La iglesia no tiene culpa de que te estén pagando tan mal. Yo no tengo culpa, tus hermanos no tienen culpa de eso. Y Santiago le dice, hermanos, miren, quejarse contra la iglesia es quejarse contra Dios. Murmurar contra tus líderes es murmurar contra Dios. ¿Recuerdan el caso de Moisés? En Número, a partir del capítulo 10, comienza ya la orden de la marcha. Y no bien salen y ya comienza una primera murmuración en el campamento y tuvo Dios que llevarse un lado del campamento con fuego, taberá le puso. Y es más, no solamente eso, la misma hermana de Moisés y Aarón se dejaron arrastrar por las críticas. Y en el capítulo 12, basta ya, solamente Jehová ha hablado por ti. Mira, vayan los tres. Ay, Dios mío, yo hubiera sido Aarón y digo, Señor, perdóneme, no tenemos nada que hablar más. Desde que lo digo, salgan, ya usted sabía el tablazo que venía. Y la enchinchadora, una palabra bien dominicana, ¿verdad? La instigadora fue María. Miriam, fue ella. Y Aarón, el pobrecito Aarón. Aarón como que medio menso, de verdad, como es manipulable. ¿Tú crees, mi hermano? Aarón, pero tú no estás viendo esa mujercita cusita que se ha conseguido tu hermano. Y tú vas a dejar que esa mujercita hable por encima de ti. Mentira, era por encima de ella. Era ella que quería la ley, batuta de constitución. Y yo le dije, ¿por qué hablaron contra mi siervo? Es contra mí que ustedes están quejando. Oye, hermano, yo le digo, uno como pastor
es el blanco favorito de las críticas. Y tiene mucha razón a veces, claro que sí, porque yo soy humano igual que tú y cuando fallo, soy blanco de crítica, tengo que entenderlo. Pero hay tantas críticas, óigame, que le duelen a uno en el corazón. Pero no estamos para eso, estamos para obedecer a Dios. Y Santiago le dice, mira, si vienes con ira y vienes con murmuración, vas a fracasar. Porque la ira del hombre no obra, no produce la justicia de Dios. No lo vas a lograr. Esta expresión, la justicia de Dios, puede interpretarse de dos maneras. Voy a explicar la que me parece un poquito más lógica, pero voy a agregar la segunda. Creo que ambas son válidas. Me parece que a la luz de toda la epístola, la justicia de Dios significa que Dios es justo y te va a vindicar. Es el hermano que ya le dije, está siendo explotado y él le ora a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el rico se burla y cuando este hermano trata de reclamar, ni le pagan. Y él clama a Dios, Señor, ¿hasta cuándo oraré y no oirás? Entonces Santiago le dice, mira, tú no vas a forzar a Dios para que te vindique y haga justicia por tu causa, enojado. Hazlo como la viuda, insistente, fue ante el juez injusto y oró, pero nunca le dijo al juez, pero tú eres un hombre malvado y perverso, tú no estás viendo lo que me están haciendo. Nunca esa mujer hizo eso. Esa mujer es como una representación de un cristiano diligente que espera que Dios lo ha de vindicar. Es posible que tal vez ese sea el sentido del texto. La otra manera de interpretar a veces la justicia de Dios es la vida recta que Él espera de nosotros, la vida de santidad que Él espera de nosotros. Si es así, entonces lo que está diciendo Santiago, la vida recta que Dios espera de ti, no la vas a lograr mientras estés enojado. ¿Usted cree que un creyente enojado, criticón, murmurador, va a vivir la alegría y el gozo de la vida cristiana y en el espíritu? No, no lo va a poder vivir. Y tú quieres agradar a Dios. Y, varón, ¿y qué le pasó al corto? ¿Qué corto? ¿Y usted no vio la explosión de gozo? ¿Cuál gozo? Yo no sentí nada. Óigame, con gente así no necesitamos enemigos. Hijo de Dios, en el amor del Señor, tus pruebas son difíciles, pero dice Santiago, cuídate, guárdate, de que esa prueba no dé paso a una tentación. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que inició como una prueba, dependiendo cómo uno vaya respondiendo, se torna en una tentación. Cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios, no le diga a Dios, bueno, Señor, tú sabes que yo tuve que tomar un dinero prestado en el trabajo porque que me están pagando poco y tú fuiste que me conseguiste el trabajo. Sí, te conseguí el trabajo, pero no te di autoridad para que hicieras lo que no debías hacer. Entonces lo que era una prueba pasa a convertirse en una tentación y eso es lo que le dice en el verso 13 y 14. Dice, no, ahora el problema nace de tu concupiscencia y de tus malos deseos. De modo que, amados hermanos, el creyente cuando va madurando en las pruebas y viene con una actitud de ser un oidor atento, recibe sin reserva la palabra, pero también recibe con humildad la palabra de Dios, porque responder a la palabra desarrolla nuestro carácter maduro. Dice en el verso siguiente, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tiene el poder para salvar, para cambiarte. Yo no sé a los predicadores si te ha pasado, y también a las hermanas cuando hablan en los cultos de dama o en las concentraciones, no sé, que Dios te utilizó y te dio un mensaje tremendo y tú lo sentiste y tú sentiste el poder, porque eso se siente cuando tú hablas en el Espíritu por la gracia de Dios. Y cuando tú bajas te recibe una hermana y te dice, ay hermano, qué buen mensaje. Ay, si hubiera estado la hermana Sofía. Pero no era la hermana Sofía, fue para ti ese mensaje, mi hermana. Hace un tiempo me pasó algo parecido, pero mire cómo, todavía peor. Prediqué y de verdad fue una mañana gloriosa, porque lo sentí. Aparte, algunas personas, hermano,
me habló Dios al corazón, hasta una jovencita, qué gran mensaje. Bueno, sigo caminando hacia atrás y me llama una joven, me dice, venga, siéntese conmigo. Y me dice más o menos lo siguiente: hermano Fernando, cuando usted predica, ¿usted piensa en las personas específicamente? ¿Usted le predica a alguien con quien usted tiene algún problema? Digo, ¿cómo yo voy a hacer eso, mija? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa así? Digo, Dios me libre. Y si un día lo hago, que Dios me pare mismo. Y me dice, porque mire, una hermana que estaba sentada conmigo me dijo, mira, todo eso para ti. Francamente, perdí la paciencia y la alegría de ese día. Y yo le digo, mira, no me diga nombre, por favor, porque me voy a sentir mal con la persona. Pero dígale que para prestarle atención al diablo, ahí sí están prestos para atenderlo. Pero para oír la palabra de Dios, que Dios te habló, ahí sí no. Y la hermana tuvo que bajar la cabeza y reconocerlo, que también le prestó atención al diablo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y hermano predicador, líbrate de esa tentación. Porque si le predicas a alguien con quien tú tienes un problema personal, Dios te va a pedir cuenta a ti. Si yo tengo algo personal con mi hermano Lucrecio, yo voy donde él y se lo voy a decir a él personalmente. Pero yo no voy a tomar un mensaje preparado desde aquí para hablarle a él, porque Dios lo va a vindicar a él y me va a juzgar a mí. Cuídate, mi hermana, mi hermano, de oír esa voz de sirena del diablo que te va a decir, mira hermana, eso es por ti, eso es por lo que tú hiciste. No, mi hermano, no le digas eso nunca a un hermano, porque estás oyendo la voz que no es la voz de Dios. Hermano, ciertamente, a veces pensamos, oye, que si Rafael hubiera estado esta mañana, este fue el mensaje de Rafael, pero no ese mensaje para mí, y ese mensaje es para ti. ¿Cómo responde la iglesia madura a la palabra? ¿Cómo responde el cristiano que quiere que Dios lo utilice para desarrollar su carácter? Santiago nos da un segundo fruto, una segunda muestra. El fruto más evidente de que ese cristiano anda por la senda de la madurez es que responde con obediencia total a la palabra. Responde con obediencia total a la palabra. Y aquí viene ahora el texto. Pero sed hacedores de la palabra. Este es el texto clave de la epístola para mí. Si yo escribiera algún día un libro sobre esta epístola, le pusiera así, hacedores de la palabra. Me gusta ese título para un comentario sobre Santiago. Hacedores de la palabra, me encanta. Porque Santiago con eso expresa la visión que él tiene sobre la vida cristiana. La visión es que el evangelio auténtico se vive, que las obras, la conducta, dan testimonio de si nuestra fe es auténtica o real. Y pudiera seguir poniendo otras expresiones, pero todas en sentido general apuntan a que el cristiano vive la fe que profesa. ¿Cómo argumenta Santiago? ¿Por qué Santiago argumenta la importancia de que tú como creyente y yo también asumamos ese compromiso de una obediencia total? En primer lugar, porque si somos oidores, es decir, si tenemos una respuesta superficial, oímos el mensaje y salimos por ahí, eso nos va a dejar sin cambio. Nos va a dejar igual que como entramos, y yo diría que peor, porque salimos con el compromiso. Dice él, mira, nos engañamos a nosotros mismos. Si crees que escuchando y deleitándote, qué buen sermón habló el hermano, qué gracia tuvo esta sierva hoy que nos habló, y ya, eso no transforma vida. Eso no cambia vida. Es bueno oír la palabra, prestar atención, ser un oidor atento que acepta sin reserva la palabra, pero dice Santiago, hay que dar un paso más. Hay que avanzar. Te engañas si crees que basta con esto. Entender muy bien los beneficios de la comida saludable. No sirve si no te la comes. Una joven que tiene problemas de obesidad, ya ella sabe que debe comer comida saludable, pero en la noche se tira 2 hamburgues y un hot dog. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve tú saber las calorías que tú tienes que comer si en la noche haces el desarreglo?
De igual manera, saber que la palabra nos alimenta y no nos la comemos, ¿de qué sirve eso? Pero también produce un impacto nulo en nuestra vida. Mira, es posible, como dicen algunos, que Santiago, gran parte de su epístola es un sermón basado en el Sermón del Monte. Cuando estés en tu casa y leas la epístola, léela junto con el Sermón del Monte y te vas a dar cuenta cuántas veces Santiago toma frases y expresiones del Sermón del Monte. Dicen algunos que Santiago es un sermón basado en el Sermón de la Montaña del Señor. Y eso uno se da cuenta porque Cristo, cuando termina el Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero a cualquiera que las oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Oye y hace. Es posible que Santiago tenga esto. Y el punto es que, mira, si no penetra esa palabra, vendrán ríos y vientos y soplarán y vendrán tsunamis y harán con tu vida que te zarandee. Y la fe se debilita y fácilmente de ahí a apartarse solamente está esa puerta. O la que está en el fondo. Eso es lo que él dice. Mira, es como la persona que se mira en un espejo y es así: wow, qué bien me veo, perfecto. Pero desde que saliste ya te olvidaste. No, mirarte así por arribita no impacta tu vida. Y eso es lo que dice. En cambio, la obediencia auténtica recibe la bendición. Y ahora Santiago cambia la analogía o la comparación. Es como la persona que se inclina ahora y mira atentamente, no una mirada superficial, sino se inclina y mira y ve y oye la palabra, y lo que predicó el hermano va a la casa y déjame revisarlo y reiterarlo y verlo. Y por eso él dice: mira, así sí va a haber un cambio en tu vida, y así, a pesar de que estés en una prueba, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir porque te va a hacer que madures y aprendas a vivir tu fe a pesar de las pruebas. Y lo más importante es que él hace una conexión con los versos anteriores. Los que estuvieron ayer recordarán que yo dije que las epístolas, la mayoría, utilizan dos estrategias muy comunes: la estrategia del indicativo y la estrategia del imperativo. Como yo sé que hay personas que no estuvieron, la voy a explicar un poco más amplio. ¿Qué es el indicativo? Aquellas doctrinas de lo que Dios hace por ti, como si el escritor te dijera: mira lo que Dios hizo por ti, mira las bendiciones que Dios te trajo. Eso es el indicativo, porque eso es un hecho, eso es lo que Dios hizo por ti. En cambio, el imperativo es lo que Dios espera de ti, y es como si te dijera: hermano y hermano, si Dios hizo esto por ti, no es lógico que tú vivas así. Mira lo que Dios espera de tu vida. Y míralo ahora conmigo. Ahora sí quiero que lo leas, por favor. De nuevo toma el capítulo 1 de Santiago y mira cómo él lo hace, cómo él presenta el indicativo para remachar el imperativo. Verso 16 del capítulo 1. Él te va a decir ahora: hermano, no tenga tan malos pensamientos. Dios no te va a poner en tentación, al contrario. Verso 16. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es malévolo, Dios es bondadoso. Todo lo bueno que Él te ha dado es de Él que procede. Y te ahora pone un ejemplo. Ejemplo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Ahí está el indicativo. Mira lo que Dios hizo por ti, de su voluntad, porque Él quiso. Te dio una vida nueva en Cristo por medio de la palabra. Imperativo, no es la respuesta normal y deseable que tú respondas a esa palabra. Si Dios fue capaz de llevarte a el plano de la salvación cuando te predicaron la palabra o cuando escuchaste la radio, cuando leíste lo que sea, Dios utilizó esa palabra para salvarte. Mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios espera, que responda a la palabra con humildad, con atención y con entrega total. Al principio, hermano,
conocimos a Rafael, una persona ficticia, una persona creada por mi imaginación. Pero sabes una cosa, la historia de Rafael no terminó ahí. Gracias a Dios que Rafael entendió lo que hemos predicado en esa mañana. Dios le habló al corazón a Rafael, el Espíritu Santo lo convenció de pecado y el cambio de Rafael fue notable. ¿Sabe qué hizo Rafael? Empezó a llegar temprano al culto. No quería que nadie le pusiera conversación ajena al culto. En segundo lugar, Rafael se propuso preparar su corazón con oración y meditación minutos antes de empezar el culto. No quería que nadie le hablara del juego de anoche de baloncesto. ¿Cuánta terminó? Rafael también, cuando se sentó y empezó el culto, se concentró en lo que Dios estaba diciendo por medio del predicado. Pero muy importante, sintió comidilla y la necesidad de pararse, pero decidió quedarse ahí. No se levantó de su asiento para no distraer y mantener su atención. Y mientras estaba ahí sentado, tenía la palabra y empezó a escuchar y a decir eso, cómo lo relaciona a mi vida, y lo fue aplicando a su vida. Y cuando terminó el culto, lo primero que él hizo, le dio gracias a Dios por su palabra predicada y por el hermano que predicó. Y salió lleno de gozo de la iglesia. Y en su casa siguió meditando esa palabra, la sazonó una y otra vez y le pidió gracia, le pidió a Dios gracia para que le ayudara a vivirla. Hermanos queridos, ese Rafael no existe. Ese Rafael es de mi imaginación. Pero ese Rafael puede ser tú y puede ser yo, porque esa es la respuesta de un creyente que no solamente es un oidor atento, que está dispuesto a recibir sin reserva la palabra, sino a obedecer totalmente. Y de esa manera Dios va a fortalecer su vida, le va a dar gracia en las pruebas que está pasando y lo va a ayudar a madurez. Esa es la respuesta del pueblo de Dios a la palabra. Que Dios te bendiga.